El timbre sonó a las 10:47 de la noche y mi instinto fue claro. No debía abrir. Estaba sentada en la sala con el teléfono en la mano, esperando que sonara, porque mi esposo me llamaba todas las noches alrededor de esa hora. La casa había estado en silencio por un rato y justo empezaba ahí a relajarme cuando el sonido del timbre rompió ese silencio de una manera que no se sintió bien. Nadie visita tan tarde sin una razón. El timbre sonó otra vez, más fuerte esta vez, como si la persona afuera supiera que yo estaba adentro y estuviera esperando que respondiera. Me levanté y caminé hacia la puerta sin apresurarme, pero tampoco ignorándola, porque dejarla sin respuesta se sentía igual de mal. Cuando llegué a la puerta, no la abrí de inmediato. En cambio, miré a través del vidrio. En el momento en que lo vi, mi cuerpo se tensó. Víctor estaba afuera y por un segundo me quedé completamente quieta, con la mano apoyada en la puerta sin moverla. No lo había visto en 10 años y había construido mi vida cuidadosamente en un lugar donde creí que nunca podría encontrarme. Pero lo había hecho justo ahí, frente a mi casa. Miré otra vez para estar segura, pero no había duda. Su rostro había cambiado ligeramente con el tiempo, pero lo reconocí de inmediato, y con ese reconocimiento llegó una sensación que creí haber dejado atrás. Abrí la puerta ligeramente, dejando puesto el seguro, dejando solo un pequeño espacio entre nosotros. Víctor no habló, simplemente se quedó ahí tranquilo, como si este encuentro hubiera sido esperado. Esa calma empeoró la situación. Estaba a punto de preguntarle por qué estaba allí cuando noté lo que llevaba puesto, y ese detalle lo cambió todo. Un uniforme de empresa. Por un breve momento, mi mente resistió la conexión, pero una vez que se formó, fue imposible ignorarla. Trabajaba para mi esposo. Cerré la puerta de inmediato y di un paso atrás, tratando de procesar lo que eso significaba. Unos días antes, mi esposo había mencionado que alguien de su empresa podría venir a recoger un sobre, y en ese momento parecía un detalle pequeño sin importancia. Ahora ya no lo era. Caminé hacia el cajón del pasillo, lo abrí y vi el sobre exactamente donde lo había dejado. Mis manos estaban firmes, pero había una tensión en mi cuerpo que no estaba antes. Lo tomé y regresé a la puerta. Víctor no se había movido.
Volví a abrir la puerta ligeramente y pasé el sobre por la abertura. Nuestros dedos se tocaron brevemente y retiré mi mano de inmediato porque el contacto se sintió incómodo de una manera que no podía ignorar. Él tomó el sobre, pero en lugar de irse, se quedó donde estaba y me miró con más atención. No había enojo en su expresión, sino una conciencia tranquila que me hizo sentir expuesta, como si entendiera algo que yo nunca había dicho. No hablé y no confiaba en mí misma para decir nada. El silencio se alargó más de lo debido y se volvió incómodo de una manera que las palabras no podrían haber arreglado. Luego él dio un paso atrás, se giró y se alejó sin decir nada. Cerré la puerta de inmediato y la aseguré con llave, revisando la cerradura otra vez para estar segura. La casa volvió a estar en silencio, pero el silencio ya no se sentía igual. Algo había cambiado. Me quedé ahí un momento tratando de entender lo que acababa de pasar, pero no llegó una respuesta clara. Había dejado esa parte de mi vida atrás hace años, o al menos eso creía, y lo había construido todo con cuidado para que así fuera. Y sin embargo, en un momento había regresado. Subí las escaleras y abrí la puerta de mi hijo. Estaba durmiendo plácidamente, sin saber nada de lo que había pasado, y verlo me trajo una sensación de estabilidad que necesitaba en ese momento. Me quedé ahí más tiempo del necesario, dejando que esa calma calmara mis pensamientos. Pero una idea permaneció clara. Víctor sabía dónde vivía, y ahora que me había encontrado una vez, no había razón para creer que no volvería. Ese pensamiento me acompañó mucho después de salir de la habitación. Esa noche no dormí bien. Me quedé despierta, escuchando cada pequeño sonido de la casa, notando cosas que normalmente ignoraría. Incluso cuando todo estaba en silencio, no me sentía tranquila, y cada minuto que pasaba hacía que el silencio se sintiera más pesado. Mis pensamientos volvían una y otra vez a la misma pregunta: ¿cómo me había encontrado? Nunca le había hablado de él a nadie, ni siquiera a mi esposo. Había decidido dejar esa parte de mi vida atrás por completo, creyendo que era mejor seguir adelante sin reabrir algo que ya había terminado. Pero ahora ese silencio se sentía como un error. Si Víctor sabía dónde vivía, entonces su visita no fue aleatoria. Significaba algo. A la mañana siguiente, intenté retomar mi rutina normal,
Cuidé de mi hijo, preparé sus comidas y me moví por la casa como siempre. Pero mi atención no estaba completamente en lo que hacía. Seguía desviándose hacia la puerta, hacia las ventanas, hacia cualquier sonido que no perteneciera. Me sorprendí revisando la cerradura más de una vez. Me sorprendí mirando hacia afuera antes de moverme por la casa. Eran pequeñas acciones, pero no eran parte de mi rutina normal. Eran señales. Ese día no pasó nada, ningún golpe, ningún movimiento afuera. Ninguna señal de que él hubiera estado allí, pero la sensación no desapareció. Se quedó conmigo, justo debajo de la superficie, esperando. Al llegar la noche, la casa volvió a su estado de silencio habitual. Mi hijo se durmió. Y yo me senté otra vez sola en la sala, con el teléfono en la mano, esperando la llamada de mi esposo. Todo se veía igual que la noche anterior, pero no se sentía igual. Seguía pensando en la forma en que Víctor se había quedado ahí, tranquilo, seguro, como si no hubiera llegado por accidente. Ese detalle se quedó conmigo. La gente no regresa después de 10 años sin una razón, y cualquiera que fuera esa razón, yo todavía no la había visto. Volví a mirar hacia la puerta, aunque no había ningún sonido. Fue entonces cuando entendí algo claramente. Esto no había terminado, y la próxima vez que él regresara, ya no se sentiría como una sorpresa. Antes de compartir el resto de la historia, necesito saber desde dónde me escuchas. Me encantaría saber de ti. Pasaron 3 noches antes de que algo volviera a suceder, pero la sensación de esa primera visita nunca me abandonó por completo. Durante el día intentaba mantener mi rutina sin cambios, diciéndome que estaba sobrepensando la situación, pero mis acciones mostraban silenciosamente lo contrario. Revisaba la puerta principal más a menudo que antes. Me detenía cerca de las ventanas sin darme cuenta y reaccionaba ante pequeños sonidos que normalmente ignoraría. Para la tercera noche, la casa estaba tranquila otra vez en apariencia, pero esa calma ya no me parecía confiable. Acababa de acostar a mi hijo y estaba en el baño cuando de repente se fue la luz, dejándome en una oscuridad total. El agua de la ducha seguía corriendo, pero el silencio a su alrededor se sintió inmediato y antinatural, como si algo se hubiera cortado de golpe. Por un breve momento me quedé quieta, tratando de entender si era simplemente un corte de luz o algo más,
Pero luego mi atención se desplazó hacia algo más importante. Mi hijo estaba solo en su habitación. Cerré el agua y salí rápidamente, poniéndome una bata sin tomarme el tiempo de secarme bien. El aire se sentía más frío de lo normal contra mi piel, y ese cambio brusco hizo que todo se sintiera más real e inmediato. Cuando salí al pasillo, me detuve. La casa estaba completamente a oscuras e incluso la luz del exterior había desaparecido, lo que significaba que toda la zona se había quedado sin electricidad. Eso debería haber hecho que la situación se sintiera ordinaria, pero no fue así. El silencio se sentía demasiado completo y hacía que cada pequeño movimiento fuera más notorio. Caminé primero a la habitación de mi hijo y abrí la puerta con cuidado. Él seguía dormido, en la misma posición, sin ser molestado por la oscuridad a su alrededor. Su respiración era lenta y constante, y por un momento eso fue suficiente para calmarme. Me quedé allí unos segundos más de lo necesario, asegurándome de que todo estaba bien. Entonces lo oí. Entonces oí un golpe desde abajo, lo suficientemente claro como para detenerme de inmediato. No fue fuerte ni agresivo, pero llevaba un ritmo deliberado, como si la persona del otro lado no tuviera intención de irse rápidamente. Cerré la puerta de mi hijo en silencio y retrocedí al pasillo, concentrándome en el sonido. Mi cuerpo ya había reaccionado antes de que yo tomara ninguna decisión y me encontré moviéndome hacia las escaleras sin dudar. Cada paso se sentía medido, no porque quisiera que fuera lento, sino porque mi atención estaba completamente fija en lo que pudiera oír a continuación. La oscuridad hacía que la casa se sintiera desconocida, aunque conocía cada rincón. Cuando llegué al pie de las escaleras, me detuve. La casa estaba en silencio otra vez. Entonces el golpe llegó una vez más, un poco más firme esta vez. Ya no había duda. Alguien estaba en la puerta. Caminé hacia ella y me detuve a poca distancia, sin tocar el picaporte todavía. Por un momento simplemente escuché, tratando de decidir qué hacer. Abrir la puerta se sentía como un error, pero ignorarla tampoco se sentía seguro. Me incliné ligeramente y miré a través del vidrio. Víctor estaba afuera. La oscuridad hacía que su figura fuera menos clara, pero no había incertidumbre en mi mente. Estaba de la misma manera que antes, tranquilo e inmóvil,
como si hubiera estado allí el tiempo suficiente para sentirse cómodo. Esto ya no era una coincidencia. Me quedé donde estaba, mirándolo a través del vidrio, mientras él se mantenía completamente quieto del otro lado. La distancia entre nosotros debería haberse sentido como protección, pero ya no era suficiente. Después de unos momentos, él se acercó un poco más a la puerta. Yo no me moví, no abrí, no hablé. El silencio se alargó otra vez, pero esta vez con más peso, porque sabía que él regresaría, incluso si se iba. Entonces, sin ninguna advertencia, dio un paso atrás, se giró y se alejó. Me quedé donde estaba varios segundos después de que desapareció, asegurándome de que se hubiera ido antes de alcanzar la cerradura y asegurar la puerta. Mis manos se sentían más frías que antes. Esa noche no volví a la cama. En cambio, me senté en la sala a oscuras, escuchando el silencio como si pudiera cambiar otra vez en cualquier momento. La casa ya no se sentía como un lugar para relajarse. Se sentía como algo que necesitaba vigilar con cuidado. La noche siguiente trajo un tipo diferente de tensión. No hubo golpes. Me encontré esperándolo, viendo pasar el tiempo lentamente, pero no pasó nada. La ausencia de sonido creó su propia presión, porque sin un patrón no había manera de predecir qué podría pasar después. Antes de acostarme, revisé cada ventana y cada puerta con más cuidado de lo habitual, aunque sabía que estaban seguras. Esa conciencia se quedó conmigo, dificultando encontrar cualquier sensación de comodidad normal. En la noche siguiente, el patrón cambió otra vez. Estaba cerca de la ventana sosteniendo a mi hijo cuando noté un leve movimiento afuera. Al principio, pensé que podría ser solo una sombra, pero cuando miré más de cerca, lo vi claramente. Víctor estaba cerca del costado de la casa. No estaba en la puerta, no estaba golpeando, simplemente estaba mirando. La distancia entre nosotros era mayor, pero la sensación era más fuerte, porque su presencia ya no se limitaba a la puerta principal. Se extendía al espacio alrededor de la casa y eso hacía imposible ignorarlo. Retrocedí de inmediato y cerré la cortina, apretando a mi hijo sin pensar. Su presencia hizo que la situación fuera clara de una manera que nada más lo había hecho. Esto ya no era algo que pudiera esperar a que pasara. El miedo tiene una forma de regresar silenciosamente cuando no se enfrenta.
y reconocí ese patrón de mi pasado. Entendía en lo que podía convertirse si permitía que continuara. Así que tomé una decisión. La noche siguiente, cuando llegó el golpe otra vez, caminé hacia la puerta sin dudar y la abrí ligeramente, dejando el seguro puesto como antes. Víctor me miró con una expresión diferente esta vez, no sorprendido, sino atento, como si hubiera estado esperando un cambio. Yo no retrocedí, no evité su mirada. Hablé con calma y le dije que regresara la noche siguiente. Por un momento me estudió, como tratando de entender qué estaba planeando, pero no había confusión en su expresión. Se sentía más como si estuviera evaluando la situación en lugar de cuestionarla. Luego asintió ligeramente, se giró y se fue. Cerré la puerta y la aseguré, notando que mis manos estaban firmes esta vez. El miedo no había desaparecido, pero había cambiado. Ya no controlaba mis acciones. Me estaba empujando a actuar. El siguiente paso estaba claro. Necesitaba ayuda. A la mañana siguiente me comuniqué con la oficina de mi esposo y pedí hablar con el gerente. Le expliqué que uno de los conductores había estado viniendo a mi casa tarde en la noche y que su comportamiento se había vuelto preocupante. No lo expliqué todo, pero dije lo suficiente para que la situación fuera seria. La respuesta fue inmediata. Se lo tomaron en serio. El gerente me dijo que vendría esa noche. Cuando terminó la llamada, noté un cambio en mí misma. No era alivio, pero era algo más cercano al control, y eso por sí solo marcó la diferencia. Esa tarde seguí mi rutina como siempre. Acosté a mi hijo, revisé las puertas y luego esperé. Exactamente a las 11 de la noche sonó el timbre. Esta vez no dudé. Caminé hacia la puerta y la abrí. Víctor estaba allí otra vez, pero esta vez las cosas estaban a punto de cambiar. Retrocedí mientras las luces del porche se encendían y todo el frente de la casa se volvía visible. La expresión de Víctor cambió en el momento en que se dio cuenta de que no estábamos solos. El control calmado que había mostrado las noches anteriores desapareció, reemplazado por la vacilación. Sus ojos se movieron más allá de mí, captando a los dos hombres que caminaban hacia la puerta. Uno era el gerente de la oficina, el otro era un oficial de policía. La situación cambió de inmediato.
Lo que había sido silencioso y controlado hasta entonces, de repente fue claro y expuesto, y ya no quedaba espacio para que el silencio tuviera significado. Todo lo que no se había dicho ahora era visible. Víctor se enderezó ligeramente, como preparándose para responder, pero la confianza que había mostrado antes había desaparecido. Ya no dirigía el momento. El oficial habló primero con un tono firme y directo, preguntándole a Víctor por sus repetidas visitas a la casa. No había agresividad en su voz, pero sí claridad, y esa claridad hizo que la situación fuera oficial. Víctor intentó responder, pero sus palabras carecían de la certeza que había mostrado antes. Describió sus visitas como inofensivas, pero la explicación no coincidía con el patrón de su comportamiento. El gerente dio un paso adelante y confirmó que ya había habido preocupaciones sobre él en el trabajo. Escuchar eso cambió aún más la situación porque dejó claro que este no era un incidente aislado. El silencio de Víctor regresó, pero ya no transmitía control, mostraba incertidumbre. El oficial explicó lo que sucedería si el comportamiento continuaba, y el mensaje fue tan simple que no necesitaba repetirse. Ahora había límites claros, y esos límites eliminaron cualquier espacio para la confusión. Víctor me miró una vez. Esta vez no aparté la mirada. No había miedo en ese momento, solo claridad. Luego se giró y caminó hacia la calle. No discutió ni intentó explicarse más. Sus pasos eran más silenciosos ahora, sin la certeza que había mostrado antes, y por primera vez desde que había regresado, no se sintió como una presencia que pudiera alcanzar mi vida. Lo vi alejarse sin moverme. Durante años había llevado el recuerdo de él como algo que podía afectar mis decisiones, incluso después de haberme ido. Pero en ese momento lo vi diferente, no como alguien conectado a mi presente, sino como alguien que ya no tenía un lugar en él. Ese cambio no vino por nada que él hiciera, vino por cómo lo vi yo. Después de que se fue, el oficial habló brevemente conmigo, asegurándose de que entendiera qué hacer si algo así volvía a suceder. El gerente se disculpó y me aseguró que la situación se manejaría desde su lado. Escuché, respondí cuando fue necesario y les agradecí. Cuando se fueron, la casa volvió a estar en silencio, pero esta vez
El silencio se sentía asentado, ya no llevaba tensión ni incertidumbre. Se sentía completo. Cerré la puerta y la aseguré. Luego me quedé allí un momento, no porque estuviera insegura, sino porque quería reconocer la diferencia. El miedo que me había perseguido los últimos días no había desaparecido por completo, pero ya no controlaba cómo pensaba ni cómo me movía. Había perdido su influencia. Subí las escaleras y abrí la puerta de mi hijo. Seguía dormido, sin ser molestado, y verlo así me recordó que la vida había continuado a través de todo lo que había sucedido. Esa presencia constante me ancló de una manera que el miedo nunca podría. Me quedé allí brevemente, luego cerré la puerta y regresé al pasillo. Al día siguiente por la noche, mi esposo llamó. Su voz sonaba igual que siempre, tranquila y familiar. Y por un momento seguí el mismo patrón. Respondí normalmente y hablé de cosas pequeñas. Luego hice una pausa. Sabía que ya no podía mantener esto separado. Le dije que cuando regresara necesitaba hablar con él sobre algo importante. No hizo preguntas, simplemente dijo que entendía. Esa respuesta fue más importante de lo que esperaba porque me dio el espacio para hablar sin dudar cuando llegara el momento. 2 semanas después, regresó a casa. Esa noche se veía como cualquier otra noche en apariencia, pero yo sabía que era diferente. Después de que nuestro hijo se durmió, nos sentamos juntos y le conté todo. Le hablé de Víctor, del pasado que nunca había compartido, de las noches en que él había regresado y de lo que había pasado en la puerta. Decirlo en voz alta lo hizo sentir más claro, como si algo que había estado distante durante años finalmente hubiera sido puesto en su lugar. Cuando terminé, lo miré y esperé. No respondió de inmediato. Se tomó un momento, considerando todo lo que había dicho, no reaccionando rápido, sino entendiéndolo completamente. Luego tomó mi mano. Ese simple gesto tuvo más significado que cualquier palabra. No había juicio en él, ni distancia, solo aceptación. En ese momento, algo cambió de una manera que no esperaba. Durante años, había creído que mantener mi pasado oculto protegería lo que había construido. Pero en realidad, solo había creado un espacio donde el miedo podía regresar sin aviso. Ahora ese espacio había desaparecido. Todo estaba cerca a la luz y gracias a eso
ya no se sentía amenazante. En los días siguientes, la vida volvió a su ritmo normal. Las rutinas regresaron, las tardes tranquilas, los pequeños momentos familiares, pero se sentían diferentes, no porque la situación hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Ya no cargaba con algo no dicho, ya no esperaba que el pasado regresara. Ya había regresado y lo había enfrentado. Esa noche, cuando apagué las luces y subí las escaleras, la casa se sintió tranquila otra vez, pero esta vez se sentía mía y por primera vez en años mi pasado ya no se sentía como algo acechando detrás de mí. Se sentía terminado. Si esta historia te mantuvo escuchando, no olvides darle like, comentar y compartir tus pensamientos abajo. Suscríbete para más historias emocionales que se quedan contigo mucho después de que terminan.